Bueno, tengan todos una vez más buenas tardes. Vamos a iniciar con la meditación de la palabra para esta tarde. Quiero que busquen conmigo, por favor, en la carta siempre del apóstol Pablo a los Efesios. Ya nos vamos acercando al último capítulo de la carta, capítulo 6, pero todavía nos falta algunos versículos del capítulo 5 que cubrir. Y vamos a buscar desde los versículos 8 hasta el 20. A veces nos ha tocado que cubrir nada más un par de versículos, a veces solamente un versículo, un domingo, y esta tarde vamos a tratar de estar sumarizando, sumando eh, toda la enseñanza reflejada en estos versículos del 8 al 20. Así que pónganse otra vez de pie, por favor. Ya aquí estamos como... Del 8 al 20, pero vamos a leer del 7 al 20. Dice así la palabra del Señor, dice Pablo, inspirado por el Espíritu Santo. No seáis, pues, partícipes con ellos. Ya vamos a hablar y nos vamos a ubicar un poquito al respecto, porque parece que no sabemos de lo que nos están hablando. Alguien que no estuvo el domingo antepasado podría decir, pero ¿de qué van a ser partícipes? No seáis, pues, partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Por tanto, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución. Antes bien sed llenos del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Bendito Dios. Pedimos, Señor, de tu ayuda. Te damos gracias por tu palabra. Señor, háblanos como lo hemos cantado, porque tu palabra fiel queremos recibir, es lo que cantamos en el canto. Y que esa palabra fiel que queremos escuchar transforme nuestros corazones y que ella nos ayude a poner la mira en las cosas de arriba. Que sea exaltado tu nombre, Señor, en esta reunión. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Qué bueno verles, hermanos, a cada uno de ustedes.
Si ustedes se recordarán la semana antepasada, estuvimos hablando acerca de los últimos 2 domingos, acerca de andar como hijos de luz, de ser memetes de Dios, de ser mimos de Dios, de querer parecernos a Él, andando en amor y todas estas cosas. El apóstol Pablo nos instó a no practicar o participar de fornicación y toda inmundicia o avaricia, y que todas esas cosas ni aún se nombre entre nosotros en la iglesia. Recordemos que el apóstol Pablo le está hablando a la iglesia de Éfeso. Ellos no eran inconversos, ellos eran creyentes, pero es interesante cómo él se dirige hacia ellos. Y es más interesante cuando nos acercamos al versículo 18, porque él sabe, él tiene una base para decirles a ellos, ¿saben qué? Ustedes son creyentes, han recibido ustedes el capítulo 1, 2 y 3, recibieron toda bendición espiritual, el Espíritu Santo, han sido adoptados en la familia de Dios y ahí están todas esas cosas. Ustedes son creyentes. Entonces, porque como son creyentes, ustedes tienen que alejarse de fornicación, inmundicia, avaricia, idolatría y todas esas cosas. Ni siquiera hablen de esas cosas. Pero más adelante les llega y les dice, y ahí al final vamos a estar hablando acerca de un tema que es bastante picante en las iglesias. ¿Debe un creyente tomar o no? Y él dice, a ellos que son creyentes, ¿saben qué? No se embriaguen con vino, porque el vino les lleva a disoluciones, el vino toma control de ustedes. No se emborrachen. A los hermanos de Éfeso. Entonces, eso es lo que hemos venido hablando a través de estas semanas. La semana anterior tuvimos una pausa ahí en la carta, pero en los 2 domingos anteriores, el apóstol Pablo nos enseñaba que ni siquiera esas palabras deshonestas, ni necedades, ni truhanerías que no convienen, sino antes bien con acciones de gracias, porque sabéis esto, que ningún fornicario, inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Y él dice que nadie los engaña con palabras vanas, porque por estas cosas la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Y este término, y es aquí donde vamos a arrancar, ya yo puse un recordatorio hasta para mí y también para ustedes, hasta donde llegamos hace 2 semanas. Entonces, cuando el apóstol dice que nadie los engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia, no seáis partícipes con ellos. Este término de la ira de Dios es grandemente malentendido en el día de ahora y lo ha sido a través de la historia. Casi todo, invariablemente, la gente piensa sobre este término, la ira de Dios, en términos de relámpagos que van a venir desde el cielo, de las catástrofes repentinas que obviamente afectan nuestra sociedad, afectan el mundo en el que vivimos. O también cuando se piensa en la ira de Dios, el día del gran juicio que vendrá finalmente, cuando todas las cosas sean traídas y sean llamadas a dar cuenta. Bien, no es que no vaya a haber un día del juicio como lo estamos viendo, pero las escrituras dejan claro que habrá un día de juicio, que un día todos tendremos que dar cuentas, pero no es de lo que se trata aquí. El apóstol Pablo declara en su carta a los romanos que la ira de Dios está ocurriendo ahora mismo. Estamos bajo la ira de Dios. En su capítulo inicial a los romanos, él les dice en el capítulo 1, versículo 18, la ira de Dios se revela desde el cielo
contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. El mundo está bajo el juicio de Dios. Este país está bajo el juicio de Dios. La ira de Dios es algo que está ocurriendo ahora. El hecho que no veamos caer esos relámpagos y esas catástrofes así como nunca nos las hemos imaginado no quiere decir que estemos bajo un juicio o el planeta esté bajo un juicio, la humanidad bajo un juicio. Y eso es lo que dice el primer capítulo de Pablo a los Romanos. Es simplemente Dios diciendo, la ira de Dios, bueno, ustedes piensan así. Ustedes deciden así sobre la moralidad, sobre la vida matrimonial y todas esas cosas. Ok. Si quieren vivir de esa forma, adelante. Entonces, el mundo está caminando sin la dirección de Dios. Es Dios entregando a los hombres a sus propias pasiones, negándose a ejercitar su gracia y su misericordia sobre la maldad, sobre el corazón del hombre. En otras palabras, es la consecuencia inevitable de la moral equivocada en el ser humano que se permiten tales cosas que vimos en los versículos iniciales del capítulo 5. Y no solo la consecuencia tiene el resultado en la sociedad en la que nosotros vivimos. Vivimos como parte de una reacción en cadena y lo que la generación anterior a la nuestra hizo, nosotros estamos pagando consecuencias y va a afectar a la generación que sigue y a la que sigue después de esa. Y para decirlo tan simplemente como creo que se podría decir, la ira de Dios es la animalización, es el embrutecimiento de una conducta realmente moral. Es el desequilibrio, es la desorientación de la personalidad humana a causa de tener que cauterizada la conciencia. No hay otra cosa. Tiene la conciencia cauterizada, tiene una mente reprobada. Eso es lo que nosotros estamos viendo. Y Pablo le dice a los efesios y se los ha dicho a los romanos y en otras de sus cartas, que la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. La manifestación de eso es, o el resultado de eso, ¿en qué termina? ¿En cuál es el resultado de todo eso? Hay un adormecimiento, hay una inquietud en el ser humano, hay un sentimiento de desesperanza, hay un sentimiento de falta de dirección, hay una sensación de un vacío interno del cual todos hacen mención, aquellos que vienen al Señor o hemos venido al Señor. Nosotros siempre hemos dicho, yo estaba vacío, yo me sentía vacío y había algo que faltaba en mí. Eso es lo que ha dicho el famoso, un cantante hace poco que ustedes no escuchan, Daddy Yankee. Él dijo que él se retiraba de la música porque quería glorificar a Dios y todas estas cosas. Y qué bueno que eso está sucediendo. Y la gente hace alarde porque un famoso y uno que suena y un conocido y todo eso. ¿Y qué es lo que la gente más, el comentario que prevalece de la gente es? Él dijo que sentía un vacío, que él tiene fama, lujo, dinero, tiene diversión, tiene todo, pero le hacía falta algo. Hasta ahí estamos bien. Pero en cuanto a este personaje, yo creo que debería el ser humano, el cristiano, el creyente, aquel que enseña, aquel que se dirige o se refiere de él en cualquier ámbito, debe de haber un cuidado. Porque pareciera de que este hombre merece más misericordia que aquel que está en una calle tirado ahorita. La misma misericordia que merece
el que está en la calle, la misma misericordia que merecíamos nosotros, es la misma misericordia que Dios no tuvo que hacer un esfuerzo extra en él, si es que este hombre se ha arrepentido. De manera que Dios es glorificado cuando un miserable como nosotros se arrepiente, como alguien tan conocido se arrepiente. Dios recibe la misma gloria y Él no tiene que hacer ningún esfuerzo extra para salvar a nadie. Entonces, Él decía que siempre ha sentido un vacío. Entonces, el resultado de todo ese vacío, de tener cauterizada la conciencia y de una mente reprobada, eso es lo que causa falta de dirección, el vacío, una sensación de vacío interno acompañado de miedos, de ansiedades que son inexplicables, de violencia como nosotros la vemos en los centros comerciales, en las escuelas, ese sentimiento de hacerle daño físico, moral, psicológico a otra gente, entre muchas otras cosas. Esa es causa del desenfreno moral y espiritual. Y algo que creo que sería importante mencionar, que nunca la intención de Dios fue que el hombre conociera estas cosas. Todo lo que Dios creó fue bueno y fue perfecto en gran manera. Nunca fue la intención de que viviéramos nuestras vidas días perversos como los que vivimos. Pero esto es el resultado del abandono de Dios y la restricción de su gracia cuando entrega a los hombres a sus pasiones, al desenfreno. En formas extremas resulta en una pérdida total de la masculinidad y la femenidad. Eso es el desenfreno en el que nosotros vivimos. Ayer mientras estaba comprando ahí en una tienda, se acercó en un stroller, en una carriola o coche o como se le conozca, una niña bonita, niña como de 2, 3 años, con la mamá, me imagino yo, y con eh, la otra persona que era también mujer, con disfrazada de hombre. ¿Se imaginan la imagen que esta niña preciosa, creación de Dios, va a tener de la feminidad y de la masculinidad? No va a tener nada. Y por eso decía yo que la consecuencia de lo que pasó en la generación anterior es consecuencia de lo que nosotros estamos pagando y es la consecuencia de que los que vienen tras de nosotros van a sufrir por causa de su desenfreno y por causa de que Dios los ha entregado a sus pasiones. Eso es claro en el capítulo 1 de Romanos. El caso de la inmoralidad, Dios los entregó a una mente reprobada. No hay una capacidad de reacción en donde cada fibra del cuerpo humano, es hombre o mujer, ¿cómo yo voy a querer hablar como una señorita? No puedo. ¿Cómo una señorita va a querer hablar como un hombre? No puede. Ese es el resultado de Dios dejándolos, permitiendo que consigan lo que quieran, negándose a controlar la maldad del corazón del hombre para que el hombre pueda ver por sí mismo los horrorosos resultados de su rebelión que va a terminar en un juicio, en una condenación eterna. Eso es solo una reflexión de las verdades y de las realidades básicas presentadas aquí por el apóstol Pablo. Un cristiano ha de entender estas cosas y por eso él dice que nadie los engañe con palabras vanas y necias. Que nadie, ustedes ya lo saben, cristianos, Efesios, ustedes lo conocen, que nadie les engañe. Un cristiano ha de entender todas estas cosas y las ha de balbucear con facilidad porque él va a presentar defensa. El viernes anterior estuvimos hablando acerca de eso. La intención que tuvimos el viernes fue que nosotros podamos presentar una defensa de lo que nosotros profesamos. Usted me dice que es un bautista, ¿por qué es un bautista? Usted me dice que es cristiano, ¿por qué es cristiano? Usted me dice que es un buen padre, ¿por qué me dice que es un buen padre?
Y hablábamos acerca de presentar defensa, de presentar una apología. Y es por eso que la invitación nuestra siempre es, hermano, lea su Biblia. Investigue la Biblia. Métase en la Biblia. Y con un texto nosotros hay tantos recursos que ya los hemos mencionado. Entonces, un cristiano ha de entender estas verdades a cabalidad. Y esto de la moralidad, sabemos los creyentes que es un tema muy sensible. Sabemos que es un tema muy importante de la vida cristiana que afecta drásticamente a nuestra sociedad. También el cristiano sabe o debería de saber que no se puede identificar a sí mismo con estas falsas ideas, como dice el apóstol, no seáis pues partícipes con ellos, versículo 7. No seáis pues partícipes con ellos. Pues bien, eso no se refiere a la asociación con la gente. En su carta a los Corintios, el apóstol Pablo deja claro en Primera de Corintios capítulo 5 versículos 9 y 10 dice, os he escrito por carta que no os juntéis con los fornicarios, y no me refiero en general a todos los fornicarios de este mundo, ni a todos los avaros, ladrones o idólatras, pues en tal caso sería necesario salir del mundo. Eso es lo que dice Pablo. No estoy hablando de que ni siquiera se dirijan a ellos, y ya vamos a llegar más adelante, hay que desenmascararlos. Más, él dice, en tal caso sería necesario salir del mundo. Y cuando nos dice no os juntéis con ellos, no tienen la mente a la gente, sino a sus prácticas. No practiquen lo que ellos practican, no hagan lo que ellos hacen, no volváis partícipes con ellos en estas cosas. Y eso es lo que está diciendo. ¿Por qué? Porque la ira de Dios viene ahí. Y si alguien pudiera decir, mira, si yo me dejo de juntar y si yo dejo de practicar las cosas de mis amistades o de mi grupo social o de mis vecinos o de mi misma familia, van a pensar que soy un extraño, que se me ha subido, que soy un raro, y el mexicano dice que soy un bicho raro y todas estas cosas. Perderé mi posición con ellos. Me van a ver mal, me van a criticar, ya no me van a llamar para que vaya a comer con ellos y todas estas cosas. Pero la pregunta sería, bueno, ¿qué prefiero yo? ¿Qué prefiere usted? ¿Está más interesado como cristiano en complacer a esta gente engañada, incrédula, ofuscada o enemistada con el Dios Santo? ¿Está interesado usted en agradar a esto o está interesado o estoy interesado en complacer al Señor de luz y de gloria? Esa es la decisión que el apóstol nos está planteando y tiene frente a nosotros. Él dice, andad en el versículo 8 como hijos de luz, porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor. Y el llamado es a que no le dé la espalda a la luz ahora que ha sido llamado a salir de esa oscuridad. ¿Se recuerdan lo que dice Pedro? Que nosotros somos nación santa, pueblo adquirido por Dios para anunciar de las virtudes de aquel que nos llamó desde la oscuridad a su luz admirable. Él es la luz. Así que el tema de la famosa revolución sexual y todo eso de la inmoralidad es incompatible con la fe cristiana. Y eso es lo que vemos de los versículos del 11 al 14. Vaya conmigo ahí. Y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Porque todas las cosas cuando son puestas en evidencia por la verdad, por la luz, son hechas manifiestas porque la verdad, porque la luz es lo que manifiesta todo, por lo cual dice, y ahí vamos a llegar más adelantito a otra exhortación por parte del apóstol, despiértate,
Has estado practicando, inmiscuyéndote en las cosas que los otros gentiles que no conocen al Señor están haciendo. Te has involucrado en las prácticas, en las pláticas que ellos están teniendo. Despiértate, tú que duermes. Y levántate de esos que están muertos y Cristo te alumbrará. La decadencia moral a la que el apóstol sigue refiriéndose es incompatible una vez más con la fe cristiana, porque el cristiano se le pide que desenmascare el verdadero carácter de la decadencia moral. Ese es el llamado en el versículo que tenemos ahí más adelante. No podemos desenmascarar algo y al mismo tiempo o permitirlo o practicarlo. Eso es totalmente inconsistente y ahí la invitación del apóstol: despiértate tú que duermes. Si lo sabes, la iglesia de Éfeso sabían todas estas cosas. En Apocalipsis capítulo 2 empieza a hablar a las 7 iglesias y a una de las iglesias que se dirige es a Éfeso. ¿Y qué es lo que dice de Éfeso? Ustedes sabían distinguir al falso y al verdadero profeta. Ustedes lo saben, lo conocen, pero perdieron. Una cosa tienen contra de ellos: perdieron su primer amor. Entonces ellos sabían todas estas cosas. ¿Y sabe por qué lo sabían? Y por eso es que les dice que tienen que desenmascarar, tienen que sacar en evidencia todas esas cosas, mostrar la luz para que la luz la saque a la verdad. Y la iglesia de Jesucristo está dirigida por el Espíritu Santo para ser la fuente de la vida. Ese es el único medio que el mundo tiene para traer o para venir a la verdad. Es la verdad del Evangelio, la verdad de Jesucristo. La iglesia es llamada a ser la columna y baluarte de la verdad. Eso es lo que dice 1 Timoteo 3:15. Pablo dice que la iglesia es columna y defensa de la verdad, baluarte de la verdad. No hay ninguna duda en que yo pueda afirmar que hoy en día lo único que puede traer a la verdad, al evangelio, al pecador, a Cristo, es la iglesia a través de la predicación de la palabra. No hay ninguna duda en afirmar hoy que es solo la iglesia la que puede enseñar al mundo la verdadera naturaleza del hombre. ¿Cómo? Abriendo la Biblia. Usted es un ser caído y necesita de misericordia por parte de Dios. Es la única que ofrece esperanza. La iglesia es la única que va a preparar a los santos para la obra del ministerio. Y todo eso es a través del evangelio. No hay otra cosa. No hay charlas, no hay modas, no hay fiestas, no, nada. Es a través del evangelio, de la verdad del evangelio. Como deja claro el apóstol en su carta, que no podemos aceptar las declaraciones del mundo. Yo no puedo. Y el viernes, por eso la invitación a que vengan el viernes, como que se pone un poco más familiar, más ameno la reunión del viernes, en donde nosotros hablábamos acerca de qué va a pasar. Y ya lo hemos hablado infinidad de veces, cuando nosotros estamos llamados a ser columna y baluarte de la verdad, pero para no padecer ninguna persecución yo voy a prostituir la verdad. No podría. Y el apóstol deja claro en su carta que no podemos aceptar las declaraciones del mundo y a las autoridades mundanas en estos asuntos sin filtrarlos, sin comprobarlos con la verdad de las Escrituras. Así que ahí tenemos el trabajo del cristiano, y el trabajo del cristiano es el llamar la atención de estas cosas. Obviamente debe de haber sensibilidad, tiene que predicarse con compasión, pero también con pasión por la palabra. El cristiano debe de desafiar estas falsas ideas. El cristiano ha de arrancar la máscara de estos conceptos equivocados, revelar la verdad,
la verdad de Dios sobre todas estas cosas. Y si necesitáramos alguna exhortación de esta sección que nosotros estamos estudiando en esta tarde, alguna aplicación para un mensaje como este, en esta sección precisamente, el apóstol dice, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderlas. Queremos una aplicación para esta tarde. Conocemos a alguien que vive pecando. Conocemos a alguien que tiene un mal entendimiento del Evangelio. Conocemos a alguien que tiene una conducta pecaminosa. Reprenderlas. Tráiganlas a la luz, háganlas visibles. Lo que la iglesia debería de hacer es amablemente enseñar la verdad sobre estas cosas, deshacerse de las mentiras, revelar los hechos y dejar que estas cosas, que los hombres vean lo que Dios ha planeado para él en las escrituras. Eso es bello, sería bello para que el hombre descubriera estas cosas, sería maravilloso y solo apropiadamente protegido por los vínculos del matrimonio, hablando acerca de toda la inmoralidad. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, la próxima semana, si Dios nos lo permite, para que ubicarlos un poquito, versículos del 21 en adelante, que es lo que dice, someteos los unos a los otros en el temor de Dios. Bueno, vamos a cerrar ahí ahora, pero el 22 dice las casadas, y ahí estamos hablando acerca de estas cosas. Así que, pero primero, para poder desenmascarar, para poder reprender todas estas cosas que suceden en la oscuridad, que suceden en las tinieblas, primero tiene que suceder algo. Primero tiene que pasar algo en mí. Primero tengo que despertarme yo. Primero tiene que despertarse usted. Despiértate tú mismo. Esa es la palabra aquí. Despiértate tú que duermes. Versículo 14. Por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos. Alerten vuestras mentes. Alertemos nuestros corazones. El mundo necesita darse cuenta que en la palabra de Dios tiene los hechos y tiene la moral de Dios tal y como son. Y Cristo nos dará luz. Entonces, hablemosle a los demás. Pero el llamado es, despiértate. Despiértate tú que duermes. Ayudemos a que la gente vea que esto es parte del anhelo del corazón de Dios, de ese Dios que es amor, que es redentor y que siempre está buscando apartar a los hombres de aquello que destruye, que arruina, que marchita, que debilita, que crea infelicidad, que crea miseria, que lo aleja de Él, para regresarlo, para devolverlo a la integridad, al gozo de la salvación, a vivir una vida como Dios la planeó para el hombre que la viviera. Nuestro llamado es a exponer estas cosas. ¿Por qué? Porque la luz, versículo 15, 13, perdón, es la que manifiesta todo. Cualquier cosa que aparta lo falso de lo verdadero, eso es la luz. Y esto es interesante pensar un poquito en eso, que escuchaba y leía también a alguien que cuándo es que sucede, en qué parte del día es que sucede la mayor cantidad de atrocidades en el mundo. En nuestros países es normal, bueno, era más normal antes que ahora, pero la gente esperaba que empezara a caer la noche, la oscuridad, para esperar a alguien y atentar en contra de alguien. Cuando alguien va a esconderse,
No va a decir, ya son las 12 del mediodía, está dando el sol, ahorita es cuando. No, la gente espera la oscuridad para, y en este caso, la luz es lo que manifiesta todo. Cualquier cosa, la luz es que aparta de lo falso de lo verdadero. Y Pablo nos llama, por tanto, a emprender, a tomar una decisión. Filipenses 2:14 dice, haced todo sin murmuraciones, sin discusiones, para que seáis irreprochables y sencillos. Y alguien pudiera decir, pero para poder hacer eso debemos mudarnos a un monasterio, porque ahí pues ya no nos vamos a juntar con ninguno que se moleste o que yo le quiera llamar la atención. No, tengo que ir a algún sitio o buscar un centro de conferencias cristiano y estar encerrado ahí, pero ese es el único sitio seguro. Pero no, no, no. Filipenses 2:15 dice más adelante, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios, sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis, porque ustedes son luz, son sal y luz, como luminares en el mundo. Ese es el llamado para ustedes, el llamado para mí, a ser sal y luz, a resplandecer como luminares en el mundo. Regresando a Efesios capítulo 5, versículo 15 y 16, eso es prácticamente lo mismo que dice, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando bien el tiempo, porque los días son malos. Y eso es lo que está diciendo Filipenses también, en medio de una generación maligna y perversa, y en medio de esa generación tenemos que resplandecer como luminares en el mundo. Las aplicaciones obviamente para esta iglesia, para esta carta eran diferentes, eran a la inmoralidad, eran a que más adelante vamos a ver que no se embriaguen con vino, en lo cual hay disolución, antes de ser llenos del Espíritu Santo, pero también podríamos buscar otras aplicaciones precisamente en estos versículos 15 y 16. Mirad pues con diligencia cómo andéis. Y ya dije que en el contexto que estamos teniendo es inmoralidad, ni aún se nombre entre nosotros, que la luz tiene que prevalecer sobre la oscuridad y hay que amonestar a todo eso. Pero cuando dice mirad pues con diligencia cómo andéis, creo que nosotros, una aplicación que podemos, o aplicaciones que pudiéramos tomar de este texto serían incontables, serían muchísimas. Mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios. Aplicaciones aquí en este versículo 15. ¿Qué hago yo? ¿Qué hablo yo? ¿Qué me interesa a mí? Estoy mirando con diligencia y con una lupa cómo yo, cómo yo estoy andando. Y ahí de donde nació el nombre para el sermón. Andad como hijos de luz. Porque sí lo mencionó en los versículos anteriores, del 8 al 11, está hablando de la luz y de la luz y de la luz. Pero cuando nosotros vemos al 15, nosotros ahí nos vamos a dar cuenta si estamos mirando con diligencia cómo estamos andando. ¿Estoy andando en luz o estoy andando como necios y no como sabios? ¿Qué es lo que gobierna mi mente? ¿Qué es lo que gobierna mi corazón? ¿Qué gobierna mi corazón? Y parece que ya lo mencioné, le dijeron a un niño que adorara al Dios de sus papás. Mira, fulanito, te voy a pedir una cosa, adorar al Dios de tus papás y adorar al Dios de tus papás. ¿Qué fuera la respuesta de mis hijos cuando les dijeran eso? ¿Será que yo estoy adorando otras cosas que no son Dios? ¿Posesiones terrenales tal vez?
Un carro que ni siquiera quiero que le pongan una basurita ahí. Nos creamos ídolos y de esa manera podemos andar como necios. Versículo 16. Aprovechando bien el tiempo, y otra cosa que también el apóstol Pablo, pienso yo, me imagino yo que tenía otra cosa en mente cuando les dijo esto, pero a veces esto es necesario decírmelo a mí, aprovechando bien el tiempo. Yo pierdo mucho tiempo en cosas vanas, en cosas que no edifican. En los capítulos anteriores el apóstol Pablo nos dijo de que nuestras palabras sean sazonadas, que todo lo que digamos sea para la edificación del hermano. Pero ¿qué es lo que yo paso hablando durante el día? ¿Qué son mis pláticas con la gente? Hágase un examen, así un examen. Yo no le voy a decir, levántese y dígame qué es lo que usted habla, pero ¿cuánto tiempo de su día usted se toma el tiempo para hablarle del Señor a alguien, del Evangelio a alguien? ¿Cuánto tiempo? ¿O estoy más interesado en cómo se viste fulano, mengana? Los días son malos. Los días son malos. Versículo 17. Por tanto, y ese por tanto marca una gran diferencia. Ese es o sea, todo lo que ya les mencioné, dice Pablo al llegar al versículo 17, por tanto, entonces, o como la suma de todo eso, no seáis insensatos, sino entendidos de cuál sea la voluntad del Señor. Ese por tanto marca una gran diferencia. ¿Cuál es la voluntad del Señor? Nosotros la tenemos revelada en su palabra. El versículo 18, y aquí vamos a entrar. Hay un contraste, y ese contraste es probablemente lo mismo que estaba sucediendo en la iglesia de Corinto, en donde estaban emborrachándose, se estaban adelantando ahí. Nadie estaba siendo hermano o comportándose como se estaban emborrachando, lo cual representaba un abuso de uno de los sacramentos que es la cena. Pero para ser llenos, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Pero para ser llenos vemos acá el producto. Una vez que usted ha sido lleno, que yo he sido lleno, el versículo 19 nos dice: no me embriagué con vino, porque allí había disolución, sino que fui lleno del Espíritu Santo, camino en el Espíritu. Y entonces el producto es que yo hablo entre vosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, hablando acerca del andar sabio, versículo 15, regresemos a eso por un minuto. Mirad, ved cómo andéis. Eso significa que andemos con sabiduría, como sabios, con una mente analítica, con una mente examinadora, con una mente cuidadosa, con una mente crítica, con una mente precisa. Mirad pues, miren, vean cómo andan, por donde caminamos. Usted y yo, hermanos, deberíamos de andar en sabiduría, no como necios, sino como sabios. Y un andar sabio involucra redimir bien el tiempo, porque los días son malos. Y Él dice, por tanto, no seáis necios o no sean torpes, sino entendidos
de cuál es la voluntad del Señor. Y después Él entra al versículo 18 y como Él quiere que andemos como sabios, no como necios, que redimamos bien el tiempo porque los días son malos, Él entra al versículo 18 y Él dice, no se embriaguen con vino. O sea que ir y embriagarse con vino prácticamente es el resultado de andar como necio y no como sabio. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed lleno del Espíritu. Y ahora mire conmigo, el elemento final del andar sabio es andar lleno del Espíritu, y ese elemento es el final, el que trae todas estas cosas, sabiduría, cánticos espirituales y todas estas cosas. La sabiduría dice, tengo este recurso tremendo, tengo este gran poder, voy a dejar el ser capacitado por el Señor, voy a dejar que sea lleno del Espíritu. Y sabe una cosa, eso es algo como ser un dueño de un carro nuevo, que tiene una gran fuerza, que también soy ser dueño de una compañía que vende gasolina y nunca ni manejar el carro, ni ponerle gasolina a ese carro. Y eso es lo que dice el apóstol, sean llenos del Espíritu. Ustedes lo tienen, echen mano a eso. A usted y a mí, hermanos, se nos ha dado el recurso del poder de la resurrección de Cristo. Eso no es poca cosa. Esos son los primeros 3 capítulos que vimos nosotros en Efesios. Ustedes tienen todos estos tesoros. No solo eso, también nosotros tenemos la fuente más grande que alguien pudiera tener. Usted y yo tenemos al Espíritu Santo Divino quien nos capacita. Y eso ya lo vimos en esos 3 capítulos. Ahora aquí estoy yo con el carro nuevo, siendo el dueño de la compañía de gasolina. Y no tiene mucho sentido si no le pongo la gasolina. Ese es el punto aquí. Vivir la vida cristiana demanda que seamos llenos, literalmente controlados por el Espíritu Santo. Y ahí es donde tenemos que ceder al Espíritu. Pero para que antes podamos ser llenos del Espíritu, como dice, ser llenos del Espíritu, tenemos que pasar a lo que dice antes. No os embriaguéis con vino. Y esto es la parte de un contraste que Pablo está dando. Entonces, vamos a hablar nada más por un ratito de esto, de lo que significa la primera frase, no os embriaguéis con vino en lo cual hay disolución, antes sed llenos del Espíritu. Pablo presenta ese contraste, ya lo mencionamos, entre la embriaguez y el ser lleno del Espíritu. Es realmente un contraste y que es muy claro y parece muy simple a la superficie. Sin embargo, hay algunas verdades profundas. Y conforme vemos esta sección en particular de los versículos 18 al 20 y también parte del 21, hay 3 cosas. El contraste en el versículo 18, el mandato al final del versículo 18, sed llenos del Espíritu, y las consecuencias en 19, 20 y 21. Y las consecuencias son cantando, dando gracias, y versículo 21, sometiéndonos. Y ese es el mandato de ser llenos. Y ahora este asunto de la embriaguez es un asunto, el asunto de beber vino es un problema serio en la actualidad. Y vamos a ir ya cerrando porque el tiempo se fue. Es una discusión grande en la iglesia. Y en lo personal, yo me he sentado con personas que abogan por el no consumo de alcohol en la iglesia. Me he sentado por aquellos que se toman la libertad y lo dejan la libertad a la conciencia. Y hay otros que abiertamente dicen, no es pecado, nosotros lo hacemos aquí en la iglesia, vamos al parque, participamos, llevamos un 6, dicen ellos, y ahí estamos en la playa, ahí con los hermanos, después que cantamos, tomamos cerveza. Esas son las posturas con las que yo me he sentado, con las que yo he podido. Bueno, de hecho un hermano me dijo una vez, porque yo le dije, citándole este texto con poca base, yo le dije, mire, ¿usted qué piensa porque estábamos comiendo? Me dice, en Nueva York, le digo yo, mire, ¿y usted qué piensa de tomar cerveza y todo eso?
La Biblia no lo prohíbe. Bueno, de hecho el Señor tomó vino. Es más, dijo que Él dejó el mejor vino de último, refiriéndose al mal fermentado y todas esas cosas. Y vos qué pensás, bueno, yo me abstengo, prefiero no hacerlo, hasta cierto punto, eh, sí, para mí es, un cristiano no lo debería de hacer, eso fue lo que le dije. ¿Sabes qué? Me dijo, voy a ir a España la otra semana y me voy a acordar de vos y a tu salud me voy a tomar una cerveza. Un hermano, un pastor muy conocido. Bueno, yo tomo, dicen algunos. Otros no deberían tomar. Otros dicen que es un pecado tomar y alguien dirá, bueno, no es pecado tomar. Jesús tomó vino, como ya dije, y tomaron vino en la Biblia, tomaron vino en el Antiguo Testamento, tomaron... lo único que yo estoy tratando es ser un tanto bíblico. En el Antiguo Testamento tomaron, Jesús tomó vino, y yo soy bíblico. Eso es lo que algunos dicen. Otros dicen de que no toman porque puede ser de piedra de tropiezo para el débil. Hay otros que, como dije abiertamente, sí, pues no ven ningún problema con emborracharse. Eh, Otras personas dicen que nunca deberíamos tomar, que no tenemos que ser parte de eso, que no tenemos que fumar, no tenemos que tomar, no tenemos que en la iglesia estar masticando. Ven todas estas cosas que surgen en las pláticas. Ahora, una manera muy clara de actuar como un necio, ¿cómo es? Embriagado. ¿Quién toma control cuando alguien ha tomado? Ya no soy yo, ya dependo del dominio del alcohol. Y ese es el llamado del apóstol Pablo. Y alguien dice, no, pero es que solo una. Pues sí, pero lo que pasa es de que a veces eso de que solo una no es ninguna, una no es ninguna. El problema es de que como somos, nuestro cuerpo es caído, es pecaminoso. Empiece con una, después ya no va a ser una, van a ser dos, después van a ser tres, después ya va a ser allá a la semana, después ya, o sea, esto es así. Y si ustedes me preguntan a mí, ¿cuál es mi postura al respecto? Para la iglesia. De hecho, hay un hermano pastor que me dijo que ellos en sus estatutos dicen de que el trago está prohibido, porque hay gente que con eso de la libertad cristiana, ellos dicen de que la Biblia no lo prohíbe, entonces hay que hacerlo. Pero este pastor usó de astucia y puso en sus estatutos, querés servir aquí, querés ser miembro de la iglesia, negate al trago. Y esa sería prácticamente mi postura. No lo voy ahí pero esa sería mi postura. ¿Por qué? Porque si somos llamados a hacer luz, a caminar sabiamente, no como sabios y no como necios, ¿se imaginan que ustedes o uno de cualquiera de ustedes o lo que sea, uno está expuesto a las redes sociales? Vaya. Ahí la gente dice, mire, este pelón yo lo he visto en algún lado. Ah, es uno que sale los domingos a la 1:30 por ahí. Y yo con mi esposa y con mis niños ahí con una, como dice el mexicano, con una caguama. O sea, voy a ser de tropiezo. Ya voy a dejar de ser luz. Esa es la libertad que yo me tomo pensar. ¿Quién toma control entonces? Cuando alguien se embriaga es el alcohol, ya no es dueño de sí mismo. Y una de las cosas que tenemos que ser nosotros como cristianos, para los pastores, pero para todo el cristiano en general, es que tenemos que ser dueños de nosotros mismos. No sean torpes, hagan la voluntad de Dios, no se embriaguen realmente y simplemente se están presentando unos paralelos aquí. Entonces, hermanos, versículo 20, siempre dando gracias a Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y cuando hemos expuesto la mentira, el error,
con la verdad, con la luz, cuando hemos tratado de caminar sabiamente, no como necios, sino como sabios, redimiendo bien el tiempo, porque los días son malos. Entonces eso nos va a llevar a hablar entre nosotros con salmos, con himnos, con cánticos espirituales, cantando y alabando al Señor en vuestros corazones. Eso es lo que estamos haciendo, eso es lo que empezamos haciendo y eso es lo que vamos a terminar haciendo. Dando gracias a Dios por todo. Y el versículo 21, y usted me va a decir, pero el versículo 21 ya como que es otra sección, ¿no? Me va a decir usted. Bueno, recordemos que las cartas, solo fue hace unos siglos atrás que las cartas las dividieron. Alguien empezó el trabajo de dividirlas, a hacer esa división sintáctica. Empezaron a dividir capítulos, versículos, pero antes era una sola carta. Entonces es como que la carta original de Pablo era así, dando gracias siempre a Dios por todo, al Dios y Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Someteos a unos a otros en el temor de Dios, y ahí es donde vamos a llegar por esta tarde. En medio de todo esto, hermanos, creo que hay razones de sobra por lo cual nosotros hemos de estar agradecidos. El Señor nos ha trasladado del reino de las tinieblas a su luz admirable. Y eso no lo podemos dar por sentado. Eso no es cualquier cosa. Eh, eso es gracia inmerecida. Yo no la merecía. Usted no la merecía. Ninguno de nosotros la merecía. Y ahora nosotros podemos decir que alabado sea el nombre de Dios por esa gracia. Podemos decir eso. Podemos decir que alabado, que exaltado sea el nombre de mi Salvador, de mi Redentor. Y yo sé que un día, al final de todas estas cosas, al final de toda la lucha que usted y yo tenemos en contra del pecado, esa lucha sangrienta en donde yo quiero ir, mis pies quieren dirigirme a una dirección, yo quiero ir a otra dirección. Al final de la jornada, con los ángeles diré, Cristo mi camino guió. Y esa que sea nuestra oración, ese es mi deseo, y que el Señor nos bendiga a cada uno de nosotros. Bendito Dios y Padre bueno, bendito sea tu nombre, bendita sea tu gracia. Nos acercamos a ti, Señor, al culminar nuestra reunión de adoración en este día domingo, pidiéndote, Señor, encarecidamente, rogándote que el haber estado parado acá, Señor, por el tiempo que fue, no sea nada más un ejercicio corporal en donde pongo a trabajar mis músculos, mis piernas, mis labios, sino, Señor, que sea una convicción y una realidad en mi vida. De la misma manera, Señor, que el que estuvo escuchando, que el que está sentado, no sea un ejercicio meramente del oído, de su vista estar dirigida a este lado de este edificio, sino que el deseo sea también el ser transformados por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos cuál sea la voluntad tuya y que es agradable y perfecta. Transfórmanos, ayúdanos. Reconocemos, Señor, que todavía hay vestigios de pecado en nosotros. Como John Bunyan escribió en El progreso del peregrino, ahí va este hombre cargando el costal, el saco, la mochila. Pero Señor, al venir a ti, es tu palabra quien nos ha dicho, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo les voy a dar descanso.
Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y en mí encontrarán descanso. Por eso acudimos a ti, porque necesitamos de tu descanso. Señor, yo te ruego por cada uno de los que están en esta tarde. Estamos reunidos aquí, Señor, entre nosotros. Sin duda habrá alguien que está padeciendo físicamente. Sin duda, Señor, habrá alguien que está confundido. Sin duda habrá alguien que está dudando de tu poder sanador, de tu gracia redentora, del evangelio de la cruz. Y por eso, Señor, nosotros nos unimos en oración en este momento, para que tu Espíritu descienda sobre la necesidad que existe entre nosotros, ya sea de una necesidad de salud, una necesidad física, de una debilidad, Señor, corporal, pero en especial que tu Espíritu, Señor, convenza de pecado, de justicia y de juicio, y que aquel, Señor, que no cree, no ha venido a ti aún, pueda venir arrepentido en fe para la salvación de su alma. Alguien podría estar escuchando también y se ha tomado el tiempo de escucharnos hasta este momento. Y como iglesia, Señor, nosotros oramos si hay alguien que aún, Señor, o que está escuchando y necesita de ti, sabe que hay un juicio eterno que le espera si no se arrepiente, que este sea el momento en donde tú le visites para la salvación de su alma también. Ese es un regalo inmerecido que tú das, que nadie merece, que nadie quiere, que nadie busca, porque todos a una se hicieron inútiles, no hay ni uno bueno, ni siquiera uno, no hay quien entienda. Pero por el poder de tu Espíritu puede hacerle entender su necesidad de ti. Gracias por ser nuestro Dios, por ser nuestro Rey, por ser nuestro Padre. Oramos estas cosas en el precioso nombre de tu Hijo. Amén. Amén. Pónganse sobre sus pies, hermanos. Vamos a cantar el canto que está al reverso de nuestro boletín. Su gracia es sublime, que salvó a nosotros, infelices, pecadores. Cantamos. Sublime gracia fue el Señor, que un infeliz salvó. Fui ciego, mas hoy puedo ver, perdido y Él me halló. Su gracia me enseñó a tener mis dudas ahuyentó. Oh, cuán precioso fue mi ser, cuando Él me transformó en los peligros o aflicción que yo he tenido aquí. Su gracia siempre me dio y me guiará
$2,000, brillando ese cual sol. Yo cantaré por siempre allí su amor que me salvó. Dios les bendiga, hermanos. Que el Señor sea con cada uno de nosotros, de nuestras familias, y que tengan una semana bendecida. Nos quedamos ahí, aquí rápidamente, ahí donde está.